Salvador, 26 de julio de 1876. Atención, ciudadanos, rompan filas y acérquense a las calles. El sol de este glorioso día de julio no brilla igual que ayer. Un nuevo pulso late en el corazón de nuestra amada capital. Las campanas repican, los gritos de asombro llenan el aire y una brisa de progreso acaricia nuestros rostros. Ya no más el lento arrastrar de las carretas, ni el traqueteo incesante de las diligencias sobre caminos polvorientos y lodosos. Hoy, la modernidad ha tendido sus brazos de hierro, uniendo nuestros destinos de una forma que nuestros abuelos jamás soñaron. Miren con sus propios ojos cómo la sangre de nuestra tierra se une a la fuerza indomable del acero. Allí viene, majestuoso y puntual, el flamante tranvía interior de San Salvador. Escuchen el suave chirrido de sus ruedas sobre los rieles, el rítmico galope de sus briosos equinos, y observen cómo, en su interior, 15 almas afortunadas disfrutan de un viaje sin igual. Adiós a los empujones y al cansancio. Aquí, en este prodigio rodante, las bancas de madera invitan al descanso, mientras el cochero, erguido y vigilante, guía el futuro con mano firme. Este no es solo un vagón, es la promesa de una nueva era. Una arteria vital que bombeará vida entre nuestra pujante capital y la vibrante Santa Tecla. Un lazo de progreso tejido con rieles que desterrará el lodo y la lentitud, para traernos la eficiencia que tanto anhelamos. Damas y caballeros, niños y ancianos, este día quedará grabado en la historia. El aliento del progreso no es ya una quimera lejana. Ha llegado sobre raíles, tirado por la nobleza de nuestras mulas, para transformar San Salvador. El futuro ha comenzado. Y nosotros somos testigos de su glorioso primer viaje. Atrévase a subirse, a sentir la emoción de un viaje que es más que un recorrido. Es un salto audaz hacia el mañana. El sistema de tranvías de tracción animal en San Salvador, conocido popularmente como tranvía de sangre por el uso de caballos y mulas, se inauguró oficialmente el 26 de julio de 1876. Este servicio inicial conectaba San Salvador con Santa Tecla y otras áreas aledañas como Soyapango y San Jacinto. El término tranvía de sangre se utilizaba para referirse a los sistemas de tranvías cuya fuerza motriz provenía de animales principalmente caballos y mulas. Se le llamaba de sangre porque la tracción dependía directamente del esfuerzo físico y, por ende, de la sangre y el sudor de estos animales, a diferencia de los tranvías eléctricos o de vapor que surgieron posteriormente y utilizaban fuentes de energía inanimadas. Este término era común en la época para distinguir los primeros sistemas de tranvías de los tecnológicamente más avanzados que irían apareciendo. Este período, finales del siglo XIX, fue una época de importantes cambios en El Salvador, impulsados por el auge de la economía cafetalera. El país buscaba modernizarse y mejorar la infraestructura para facilitar el comercio y el transporte de productos y personas. La iniciativa para la creación del tranvía de tracción animal en San Salvador provino del gobierno liberal salvadoreño, presidido por el mariscal de campo Santiago González Portillo. Fue una decisión estatal para impulsar la creación de un sistema de transporte más eficiente entre la capital y Santa Tecla, una ciudad importante en ese momento. Si bien la idea general del transporte ferroviario ya existía a nivel mundial y se estaba implementando en otros países latinoamericanos, la aplicación específica de un tranvía de mulas para el transporte urbano e interurbano cercano en San Salvador fue una respuesta a las necesidades locales de movilidad. Es importante destacar que, a principios del siglo XX, entre 1917 y 1920, hubo propuestas para un sistema de tranvías eléctricos en San Salvador, con el ingeniero salvadoreño Rafael Lima y su socio George Harrison como proponentes. Sin embargo, este proyecto se vio frustrado por eventos naturales como la erupción volcánica y los terremotos de 1917. Esto sugiere que el conocimiento de ingeniería y los intentos de modernización estaban presentes en el país.
La necesidad del tranvía de mulas surgió de varios factores clave. San Salvador y las ciudades circundantes estaban experimentando un crecimiento demográfico y económico. La población necesitaba un medio de transporte más eficiente y rápido que los carruajes y las diligencias tradicionales para moverse entre los diferentes puntos de la ciudad y las localidades cercanas. El desarrollo de la caficultura y otras actividades económicas requería un sistema de transporte que pudiera mover bienes y personas de manera más efectiva, tanto para el comercio local como para la conexión con vías de exportación. La implementación de un sistema de tranvías era un signo de modernidad y progreso en el siglo XIX. Muchos países y ciudades en el mundo estaban adoptando esta tecnología, y El Salvador no quería quedarse atrás en la carrera por la modernización de su infraestructura. Los caminos de la época a menudo eran de tierra y estaban en mal estado, especialmente durante la temporada de lluvias. Los tranvías, al circular sobre rieles, ofrecían una superficie de rodadura más lisa y una marcha más suave y predecible, lo que mejoraba la comodidad y la velocidad del viaje. El tranvía interior de San Salvador, impulsado por el gobierno de Santiago González Portillo en 1876, fue una respuesta a la necesidad de modernizar el transporte, facilitar el comercio y conectar los centros urbanos en un período de crecimiento y desarrollo para El Salvador. ¿Quién era Santiago González Portillo, Zacapa, 25 de julio de 1818, San Salvador? 1 de agosto de 1887, fue un militar y político guatemalteco, nacionalizado salvadoreño, que fue presidente de la República de El Salvador entre 1871 y 1887. 1876. González era un liberal guatemalteco que se exilió en El Salvador en la década de 1850, huyendo de la persecución del gobierno conservador de Rafael Carrera. Santiago González Portillo, aunque nacido en Zacapa, Guatemala, en ese momento parte de la Capitanía General de Guatemala, Virreinato de Nueva España, se nacionalizó salvadoreño y desarrolló una importante carrera militar y política en El Salvador antes de llegar a la presidencia. Aquí los puntos clave para entender por qué un ciudadano guatemalteco pudo llegar a ser presidente de El Salvador. Tras la independencia de España y la disolución de la Federación Centroamericana, las fronteras entre los nuevos países de la región, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, eran aún fluidas, y las identidades nacionales estaban en formación. Era común que figuras políticas y militares se movieran entre los distintos países y participaran activamente en sus asuntos internos, especialmente si compartían ideologías o intereses. Santiago González era un liberal que se exilió en El Salvador en la década de 1850, huyendo de la persecución del gobierno conservador de Rafael Carrera en Guatemala. En El Salvador encontró un ambiente propicio para sus ideas y habilidades. Una vez en El Salvador, González se integró plenamente en la vida política y militar del país. El tranvía interior de San Salvador tuvo varias rutas a lo largo de su existencia, adaptándose a la expansión urbana. Las principales rutas de este sistema de tracción animal conectaban San Salvador-Santa Tecla, la ruta principal e inicial. Esta fue la primera y más importante conexión. La ruta era vital para la comunicación y el comercio entre la capital y la próspera ciudad de Santa Tecla, que en ese momento era un importante centro cafetalero y lugar de veraneo. Dentro de la capital, el tranvía conectaba puntos clave como Centro de San Salvador, recorriendo calles importantes y acercando a los ciudadanos a los principales mercados, plazas y edificios públicos. Soyapango, conectando con este municipio cercano, que también estaba experimentando crecimiento. San Jacinto, otro sector importante de la capital que se benefició del servicio de tranvía. Las rutas específicas dentro de la ciudad podían variar con el tiempo, pero la idea era conectar los puntos más poblados y de mayor actividad comercial y social. La información detallada sobre horarios y tiempos exactos de recorrido para el tranvía de mulas en San Salvador es difícil de encontrar con precisión hoy en día, ya que los registros de la época no siempre eran tan detallados o no han sobrevivido completamente.
Sin embargo, podemos inferir algunas características generales. Es probable que el servicio operara durante las horas diurnas desde la mañana temprano hasta el anochecer. Los tranvías de tracción animal no solían operar de noche debido a la visibilidad limitada y la necesidad de descanso de los animales. La frecuencia probablemente era menor que la de los sistemas modernos de transporte. Para la ruta San Salvador-Santa Tecla, la duración del viaje dependía de varios factores. Aunque sobre rieles, el mantenimiento podía variar. Cada parada alargaba el viaje. Mulas cansadas o enfermas reducirían la velocidad. Aunque no era el mismo que hoy, otros carruajes o peatones podían influir. Es razonable suponer que el viaje entre San Salvador y Santa Tecla, que son aproximadamente 12 kilómetros, según las rutas modernas, podría haber tomado entre 1 y 2 horas o incluso más, considerando la tecnología de la época y las posibles detenciones. Las tarifas del tranvía de mulas eran un punto importante para el negocio. Aunque los registros exactos de las tarifas en reales o pesos de la época son difíciles de hallar sin una investigación de archivos muy específica, se sabe que las tarifas eran accesibles para una parte de la población, pero no gratuitas. Se diferenciaban por distancia o por tramos. Es decir, viajar de San Salvador a Santa Tecla era más caro que un viaje corto dentro de la ciudad. A menudo había tarifas para pasajeros y tarifas para mercancías pequeñas, ya que los tranvías también transportaban carga. La idea era que fuera un servicio popular y competitivo con otros medios de transporte de la época, como las diligencias o los carretones, ofreciendo mayor comodidad y regularidad. La construcción de las líneas del tranvía fue un esfuerzo que involucró a profesionales encargados de planificar el trazado de las vías, nivelar el terreno y asegurar la viabilidad del proyecto. En la época, es probable que se contara con ingenieros extranjeros o salvadoreños formados en el exterior. Empresas contratadas por el gobierno o la concesionaria para realizar el trabajo físico. Esto incluía preparación del lecho de la vía. Los rieles, a menudo de hierro o acero, eran importados. Elementos de madera que sostenían los rieles. Estructuras básicas para los pasajeros y la gestión del servicio. Para albergar los vagones y, crucialmente, las mulas y los caballos que proporcionaban la tracción. El gobierno otorgaba concesiones a empresas para construir y operar el sistema. Los trabajadores eran principalmente mano de obra local. La introducción del tranvía, como cualquier gran obra de infraestructura y modernización, pudo haber generado diversas reacciones, pero no hay evidencia histórica contundente de que el tranvía en sí mismo fuera una fuente principal de conflicto ideológico o social significativo entre liberales, conservadores o ciudadanos comunes en El Salvador. En efecto, los vagones del tranvía de mulas solían tener una capacidad para alrededor de 15 personas sentadas en bancas. Estas bancas generalmente estaban dispuestas a lo largo de los lados del vagón, dejando un pasillo central. El conductor o cochero sati, término usado por su similitud con los carruajes, se ubicaba de pie al frente del vagón, manejando las riendas de las mulas y operando el freno, que solía ser un sistema manual. A menudo la parte central del vagón o un área designada podía usarse para transportar pequeños bultos o mercancías, además de los pasajeros. Algunos sistemas tenían vagones abiertos para climas cálidos o cerrados para protección del clima o la lluvia. La descripción de bancas y conductor de pie es consistente con los modelos más comunes de tranvías de tracción animal. El tranvía de mulas en San Salvador tuvo un periodo de funcionamiento relativamente largo, aunque su relevancia fue disminuyendo con la llegada de nuevas tecnologías. El servicio de tranvía de tracción animal se inauguró el 26 de julio de 1876. El tranvía de sangre comenzó a ser reemplazado y finalmente dejó de operar por completo en la década de 1920. La fuente más específica indica que el último tranvía tirado por caballos se cree que transitó en 1925. La principal razón de su desaparición fue la introducción del tranvía eléctrico en San Salvador. Los tranvías eléctricos, que comenzaron a operar alrededor de 1920, el contrato entre la empresa y la alcaldía de San Salvador para los tranvías eléctricos fue suscrito el 13 de diciembre de 1920.
Y los tranvías eléctricos ya tenían 2 meses de operaciones para entonces. Ofrecían ventajas significativas. No dependían de la resistencia o el estado físico de los animales. Podían transportar más pasajeros. Eliminaban el problema de los excrementos de animales en las calles. Podían funcionar de noche con iluminación. Aunque el tranvía eléctrico tampoco tuvo una vida muy larga en San Salvador, se menciona que para 1929 ya era solo un recuerdo debido a la pavimentación de calles y otros factores. El tranvía de mulas cumplió su función durante casi 50 años, desde 1876 hasta 1925 aproximadamente, siendo un medio de transporte vital durante un periodo crucial de la historia de El Salvador. San Salvador del siglo XIX y de muchas ciudades en el mundo antes de la modernización de los servicios sanitarios y el transporte motorizado, enfrentaba serios problemas de higiene debido a la presencia masiva de animales y la falta de infraestructura adecuada. Sin embargo, podemos analizar la situación desde algunas perspectivas. Los gobiernos liberales, como el de Santiago González, eran los principales impulsores de proyectos de modernización y desarrollo de infraestructura. Para ellos, el tranvía era un símbolo de progreso y una herramienta para el crecimiento económico, especialmente para la exportación de café y la integración del país. Por lo tanto, los liberales lo verían como un éxito de su política. Santiago González Portillo fue un prominente masón. Su pertenencia a la masonería es un dato bien establecido en la historiografía salvadoreña, particularmente en lo que respecta al periodo liberal. Santiago González fue una figura clave en la masonería salvadoreña del siglo XIX. Fue uno de los fundadores y el primer gran maestre de la Gran Logia Cuscatlán, que se estableció en El Salvador. La masonería en esa época atraía a muchos líderes liberales, intelectuales y figuras influyentes que compartían ideales de progreso, educación laica, ciencia y desarrollo cívico. Al ser él mismo el presidente y un masón destacado, su liderazgo en la implementación del tranvía ya es el apoyo más directo y significativo desde la masonería, en el sentido de que él encarnaba esos ideales liberales y progresistas que la masonería promovía. No se trata tanto de un masón individual apoyando la iniciativa, sino de que la masonería en El Salvador y en la región estaba intrínsecamente ligada a las élites liberales que impulsaban la modernización del país. Muchos funcionarios de su gobierno, otros líderes políticos y empresarios que compartían los ideales liberales y, a menudo, eran también masones, habrían visto con buenos ojos y apoyado proyectos como el tranvía por considerarlos parte esencial del progreso y desarrollo que buscaban para la nación. Los valores de la masonería en ese entonces estaban alineados con la mejora de la infraestructura, la ciencia y el desarrollo económico. Por lo tanto, la iniciativa del tranvía fue apoyada por el Círculo de Poder Liberal y Masónico en su conjunto, con Santiago González a la cabeza como principal impulsor. Y así, el telón se cierra sobre la era del tranvía de sangre en San Salvador. La década de 1920 marcó su digna despedida, cuando el bramido silencioso de la electricidad eclipsó el noble esfuerzo de las mulas. 50 años de servicio, casi medio siglo tejiendo la red del progreso en nuestra capital. Pensemos en las anécdotas, las vidas que se cruzaron en sus bancas de madera. Imaginen a la vendedora de frutas, con su canasto rebosante, aliviado de no tener que caminar kilómetros bajo el sol. Al estudiante de ojos curiosos, asombrado por la velocidad relativa de este prodigio mecánico. Al galán que, con sombrero en mano, ofrecía su asiento a la dama que subía en la siguiente parada. ¿Cuántos romances nacieron con el traqueteo de sus ruedas? ¿Cuántos negocios se cerraron entre el vaivén de sus vagones? Este tranvía no fue solo un medio de transporte, fue un pulso de vida para una ciudad en transformación. Fue el motor que permitió a la incipiente clase media y a los comerciantes expandir sus horizontes, sentir que San Salvador se hacía más grande y más conectada. Sí, las calles se ensuciaban con las huellas de sus nobles mulas, y el olor a campo se mezclaba con el bullicio urbano, pero eso era el precio del progreso en una era donde la modernidad aún olía a tierra y esfuerzo. El tranvía de sangre fue el primer paso gigante en la saga del transporte público en El Salvador, el sueño de una nación liberal que se atrevió a creer en el avance. Su legado no reside solo en los rieles oxidados que un día recorrió, sino en la memoria de una época donde cada viaje era una aventura y cada llegada una conquista. Ahora,
que hemos recorrido juntos los rieles del saber sobre esta increíble pieza de nuestra historia, le invito a no bajarse. El viaje del conocimiento no tiene fin. ¿Qué otra estación de nuestra rica historia le gustaría explorar?